Hola, señor presidente Gustavo Petro. Queremos contarle que estamos aprendiendo a leer y a escribir con el programa Yo Sí Puedo. Decidimos aceptar el reto de cambiar nuestra historia. Así como usted va a cambiar la historia del país. Con educación, Villavicencio será potencia mundial de la vida. Iniciamos esta semana 46 del 2025 con esa carta que le han enviado a Gustavo Petro y también, por supuesto, deseándoles a todos ustedes que esta sea una semana de éxito en todas sus cosas, sus planes, sus citas médicas, como siempre lo decimos, ¿no? Sus visitas al médico, sus viajes, en fin. Que esta sea una semana de éxito para todos ustedes. Y por supuesto, también deseamos que sea una semana de éxito para todos en nuestro sueño colectivo, que es la transformación, continuar con la transformación de Colombia. Bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Hoy lunes 10 de noviembre del 2025, cuando se están cumpliendo 1191 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991 y por supuesto, como siempre, les damos las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes por el apoyo que han mostrado a nuestro trabajo, por sus comentarios, por sus aportes, en fin, gracias, gracias, gracias. Y por supuesto que comenzamos esta semana con muchos sentimientos, ¿no? Yo creo que uno de los sentimientos que más tenemos todos en este momento es esa impotencia, ¿no? Ante la injusticia que se está cometiendo con nuestro presidente y por supuesto también, como siempre lo decimos, no se trata solo del ataque a Gustavo Petro, se trata de un ataque a nuestra soberanía, a nuestro país. Hace unos minutos me estaba tomando un tinto que me invitan los vigilantes y un señor que es el todero acá en donde yo vivo, en el edificio, él hace de todo pues. El señor es testigo de Jehová y me acaba de decir, oiga, don Osvaldo, qué injusto, ¿no? Lo que está ocurriendo con el presidente Gustavo Petro. Y la verdad que me llamó mucho la atención, porque pues ellos, por lo general, es contradictor al gobierno. Pero me gustó esa posición donde le parece injusto, me decía que él como testigo de Jehová no podía permitir que la gente fuera atacada y calumniada de esta forma. A diferencia, ¿no?, de otros comentarios que escuché el día de ayer en torno a lo último que se ha presentado por parte de los Estados Unidos y tiene que ver, por supuesto, con esa fotografía realizada con inteligencia artificial en donde se muestra a Gustavo Petro y a Nicolás Maduro, ¿no? Una fotografía que fue mostrada, ¿no?, durante una reunión de Donald Trump con la bancada de senadores republicanos. Lo publica la revista Cambio, publica el contenido de la carta que acompañaría esta imagen. Y definitivamente da rabia, da muchísima rabia, pero no se metan con Petro, no van a pasar. Este medio Caracol publicó lo siguiente. De la Casa Blanca en medio de una reunión. Esta fotografía fue tomada el 21 de octubre en la oficina oval de la Casa Blanca en medio de una reunión que sostuvo el presidente Donald Trump con la bancada de senadores republicanos. En ella se ve una imagen hecha con inteligencia artificial en la que aparece el presidente Gustavo Petro y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vestidos con el overol naranja que distingue a los prisioneros de las cárceles en Estados Unidos.
La existencia de esta imagen fue revelada hoy por la revista Cambio, que además publica el texto de la carta en la que aparecen los dos presidentes latinoamericanos. Según Cambio, el documento lleva como título la doctrina Trump y sería una estrategia que tendría como objetivo llevar al mandatario colombiano a la cárcel. Además, la revista revela la transcripción del primer párrafo de la carta. A pesar de décadas de estrecha colaboración entre Estados Unidos y sus aliados en Sudamérica, el gobierno de Colombia ha sido tomado por Gustavo Petro, quien fue elegido con el apoyo de los carteles de la droga. Elegido con el apoyo de los carteles de la droga. ¿Ah? Increíble. Es necesario implementar la doctrina Trump en Colombia y el hemisferio occidental. En el documento que reposa en una carpeta azul también hay una lista de 5 acciones que serían necesarias para implementar la doctrina Trump. Entre las tareas se habla de designar carteles como organizaciones terroristas, establecer sanciones selectivas contra el presidente Petro, su familia y asociados y combatir las acciones criminales corruptas y antiestadounidenses. En la parte de abajo del documento aparece el membrete del senador de Ohio, Bernie Moreno, por lo que se presume que habría sido él quien llevó la carta hasta la Casa Blanca. En la fotografía, que fue tomada en medio de conversaciones casuales en la oficina oval, aparecen Lindsey Graham y Mike Lee, ambos congresistas republicanos, James Brett, director de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Presidencia, y James Blair, quien sostiene la carpeta, subjefe del gabinete del presidente Donald Trump. A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró que esta situación se volvió un problema de seguridad nacional y que los autores de esta estrategia no buscan acabar con los carteles, sino que buscan destituir al gobierno colombiano. Esto es muy grave. Publica Edwin Palma Egea. La alianza entre la extrema derecha colombiana y norteamericana para derrocar a un presidente elegido democráticamente, cuyo único pecado ha sido promover la paz mundial, levantar la voz contra las injusticias y no arrodillarse a nadie. Es todo un plan que están siguiendo al pie de la letra. Y aquí publica Edwin Palma parte de ese plan, ¿no?, de Donald Trump, del gobierno de los Estados Unidos, e incluso también, por supuesto, de Bernie Moreno. Designar a otros carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Segundo, apoyar a los líderes pro-estadounidenses del hemisferio occidental. ¿Esto qué es? Establecer sanciones selectivas contra Petro, su familia y sus asociados. Combatir las acciones criminales corruptas y antiestadounidenses. Iniciar una investigación exhaustiva sobre las campañas de Petro y su financiamiento extranjero. Eso es parte de la doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental. Esto es grave. Y Daniel Coronel anda feliz, ¿no? Eso que no se nos olvide, porque la historia marcará un precedente con lo que está ocurriendo en nuestro país y con esos apátridas que viviendo cómodamente en los Estados Unidos no tienen más sino que arrodillarse. ¿Por qué? Porque los expulsan, porque les quitan una visa, ¿no? Porque les quitan los papeles. Arrodillados, y eso también, que no se nos olvide y que eso no pase inadvertido, ¿no? La felicidad de Daniel Coronel con lo que está ocurriendo, ¿no? Increíble, increíble. Pero ¿qué ha dicho Gustavo Petro? Este plan fraguado por Bernie Moreno, a cuyos hermanos realicé debates por la corrupción en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la Sabana de Bogotá, lavado de activos que se presentó allí, se venga así, haciéndome pasar como narcotraficante. Esto se volvió un problema de seguridad nacional. En los objetivos que se intentan establecer está apresar al presidente de Colombia sin que esté comprometido en ningún delito. Y cuando he dedicado toda una década de mi vida parlamentaria y 8 años de mi vida como gobernante a descubrir con nombres propios los lazos que juntan al poder político tradicional de Colombia con el narcotráfico. El narcotráfico ha asesinado a la izquierda en Colombia, aliado al poder político tradicional. Decenas de miles de militantes fueron asesinados. Ahora los mismos aliados del narco quieren reescribir la historia. El pueblo de Colombia no los dejará. Ni Colombia ni América Latina pueden estar bajo el chantaje.
En reunión con la delegación de la OEA expondré estos hechos y después de ella tomaremos las medidas que toca tomar. Lo que buscan no es acabar carteles, al contrario, políticos de la extrema derecha colombiana ligados a mafias, repetimos, ligados a mafias, han ido a Estados Unidos a buscar destruir el gobierno de Colombia, simplemente porque es progresista y no congenia con la gobernanza narcoparamilitar que ha vivido mi país y que he denunciado. Lo que buscan es homogenizar América Latina como siervo obediente de un gobierno que no respeta las reglas de la soberanía y la democracia. Que el presidente de los Estados Unidos acepte este tipo de fake news entre sus asesores demuestra el irrespeto total al pueblo colombiano. Su medio siglo de muertes por centenares de miles de mis ciudadanos asesinados por una estrategia antidrogas basada en el control político y militar en el país e ineficaz en la disminución del consumo de polvo blanco en los Estados Unidos. Es la historia de los 100 años de soledad, obra de Gabriel García Márquez, nuestro Premio Nobel de Literatura recientemente censurado en varias partes de los Estados Unidos. Se dejaron convencer de la historia de Bernie Moreno, a cuyos hermanos denuncié en mis debates. Creen que financió Venezuela mi campaña, como si fuese un presidente que se deja sobornar, cuando ha sido examinada mi campaña por la misma derecha dominante en la institución electoral durante 3 años seguidos y a profundidad. Cuando mi cuenta personal ha sido revisada durante los últimos 30 años, demostrando que solo he vivido de mi sueldo. Es hora de gritar en todo el mundo: Colombia libre. Gritaremos a todo pulmón: Colombia libre. Dice acá César José, traigo a César Serpa: qué injusto que Trump tilde a Petro de narcotraficante, precisamente cuando en el gobierno de Petro es cuando más polvo blanco se ha incautado en toda la historia, en Colombia. En Colombia todo el mundo sabe que desde hace décadas quienes han gobernado a este país han sido unas cerradas élites politiqueras que obedecen a poderosas mafias que están al servicio de grandes empresarios monopolistas y también al servicio del narcotráfico mundial. Gracias a esa peligrosa alianza criminal han podido lavar sus enormes ganancias por medio de la captura casi completa del Estado, congresistas, fiscales, jueces, militares y hasta presidentes. Todo eso lo lograron comprando elecciones y matando a todo el que investigue o se atraviese en ese poderoso y lucrativo entramado criminal. Hasta fueron capaces de ordenar desde Colombia el asesinato con mercenarios del presidente de Haití por evitar el tráfico de drogas por ese país. A pesar de todo lo anterior, el actual gobierno de Gustavo Petro llegó al poder sin el apoyo de todas esas mafias tradicionales y por eso tuvo la libertad y la valentía de comenzar por golpear a esas mafias en donde más le duele, en sus finanzas. Ya que Petro siempre ha entendido que los capos de la droga no se afectan capturando a expendedores de droga callejeros o bombardeando transportadores de coca en lanchas rápidas, sino incautando miles de toneladas de polvo blanco en puertos oficiales y clandestinos, como nunca antes se había visto en la historia. Así que en conclusión resulta una ironía absurda que cataloguen y traten como un narcotraficante al presidente que más ha incautado droga en el mundo entero, solo porque justamente los mayores narcos y mafiosos de Colombia le hablan al oído a Trump y a Rubio. ¡Qué injusticia! Finalmente, todos debemos recordarles que la prohibición es lo que hace tan exageradamente rentable al narcotráfico y que esa enorme rentabilidad le permite corromper todo y alimentar casi todas las causas de la violencia y del subdesarrollo en el mundo entero. Si de verdad Trump y los líderes mundiales quieren acabar de raíz con esa guerra perdida, la solución está en legalizar y regular esa actividad, para acabar de inmediato con su rentabilidad y altos precios, tal como ya se hizo antes con el licor en la década de 1930. Por eso, no lo veremos por ahora porque en Estados Unidos y en el mundo el narcotráfico lava sus enormes ganancias en bancos y en todo tipo de inversiones y negocios legales. Sin olvidar también
que el narcotráfico financia y elige políticos que mantienen la prohibición del negocio más lucrativo del mundo. ¿Quién rescató al mundo en el 2008? El dinero del narcotráfico. Y no fue el Mencho o el Mayo o el Chapo llegando a los bancos a decir, oye, vamos a lavar la lana. No, fueron las empresas legales que lavan dinero metidas en el tema de las drogas quienes utilizan el sistema global financiero, que aparte todos lo saben muy bien. Y que los grandes bancos, los megabancos participan. ¿Por qué? Porque tú necesitas, para articular esto que mencionabas, necesitas dos aspectos fundamentales. Uno, el financiero. Y solamente los megabancos pueden hacer todo ese proceso, fondos de inversión, incluso casas de valores. Y el otro, las agencias norteamericanas, que son las que realmente tienen la capacidad para poder coordinar toda esa literatura, toda esa narrativa y toda esa violencia. ¿Quién es el verdadero papá del negocio de la droga en el mundo? ¿Dónde depositan y mueven su dinero los cárteles? ¿Quién es el principal beneficiario de la industria de la droga? Acá te lo aclaran todo en un minuto. Rueda. ¿Y entonces? ¿Dónde depositan los narcos su dinero? ¿Dónde? ¿En Belice? ¿En dónde? En Estados Unidos. Wachovia Bank. Mira, te voy a decir algo lo más absurdo, y aquel día hasta lo vimos en clase. Y lo pueden googlear. Wachovia Bank. W-A-C-H-O-V-I-A. Wachovia. Lavaba en México 120 mil millones de dólares. Un solo banco gringo del narcotráfico. Googleen, ahí está en The Guardian. Y luego aparecieron que habían otros 400 mil millones de dólares. Segunda secuencia. En Estados Unidos es muy dado eso, cuando un banco quiebra, ¿verdad? Lo fusionan, y adivina con quién se fusionó, con Wells Fargo. Es el quinto banco de Estados Unidos. Y Wells Fargo salta y le pega a México y al Banco del Bienestar diciendo que lava dinero. ¿Cómo te lo puede decir el que lavaba en México casi medio trillón de dólares? Te viene a decir que en México se está lavando dinero con billetitos de 500 dólares. Entonces, ¿quién controla al narco? Esa es la gran pregunta. Wall Street. Siempre lo ha controlado, no hay nada nuevo. Pero déjame seguir. ¿Qué está en juego? 70 mil millones de dólares de remesas. Es lo que quieren. Ese es el pastel. Es otra guerra de pasteles, por favor. Y por eso la presión y por eso... Tienes que verlo en forma. Y además, la crisis bancaria de Estados Unidos. Wall Street controla al narco. Sí. ¿El gobierno de Estados Unidos controla al narco? ¿O no será al revés? El gobierno de los Estados Unidos no puede seguir dejándose guiar por colombianos como los de esta foto. Ver aquí abajo. Marta Lucía Ramírez, el hermano de la vicepresidenta Ramírez, y su condena por narcotráfico de hace 22 años. Álvaro Uribe extraditarían a dos familiares del expresidente Uribe por vínculos con narcos. Pinzón, así cayó por narcotráfico el tío del nuevo embajador en Estados Unidos, Carlos Pinzón. Trump, por lo menos debería escuchar la versión de la contraparte, que es el gobierno elegido democráticamente y apoyado mayoritariamente por el pueblo colombiano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también afirma tener pruebas de que los políticos colombianos de derecha que viajaron a los Estados Unidos para reunirse con funcionarios del gobierno de Trump están estrechamente vinculados a carteles de droga. Lo publica Ben Norton, un periodista, y Gustavo Petro envió este post. Puedo demostrarlo. Los políticos colombianos que fueron a hablar con los congresistas de la Florida, amigos de Rubio, tenían nexos directos o familiares con las mafias del narcotráfico del polvo blanco en Colombia. Y cita a Roma Rosa, que ha publicado esta pieza gráfica. Equipo de Marco Rubio recibió a políticos colombianos ligados con la mafia del polvo blanco. Gustavo Petro. Queremos ver todo esto y esperamos la actuación jurídica, ¿no? Tanto en Colombia como en los Estados Unidos, y que Gustavo Petro saque estas pruebas. Ya las ha publicado, ya ha hablado de ellas, pero queremos entonces que pase a la acción respecto a esto. Como efectivamente ha pasado a la acción, Gustavo Petro ha llamado a consulta al embajador de Colombia en los Estados Unidos. Y esto ha generado una cantidad de desinformación. Por un lado, dicen y hablan
Acabo de colgar con Federico Gómez Lara, él es el director de Cambio. Sí, Federico Gómez Lara. Aquí vemos director de Cambio, esto es Cambio. Acabo de colgar el teléfono con el presidente Gustavo Petro. Me informa que por la revelación hecha hoy en la portada de Esto es Cambio, llamará a consultas al embajador Daniel García Peña y pedirá la expulsión. ¿Cuál expulsión? ¿Cuál expulsión? Acaba de hablar, supuestamente, ¿no? Con Gustavo Petro y publica esto. Ahí lo vemos. Federico Gómez Lara. Acabo de colgar el teléfono con el presidente Gustavo Petro. Me informa que por la revelación hecha en la portada Cambio, llamará a consultas al embajador Daniel García Peña y pedirá la expulsión del embajador norteamericano en Colombia, John McNamara. Armando Benedetti interviene en esto. Estuve presente en la llamada telefónica que se hizo desde mi teléfono y el presidente Gustavo Petro jamás pronunció la palabra expulsión. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Pues si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se reciben las informaciones pertinentes. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca me sacan como si fuera un preso en cárcel de los Estados Unidos. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia. Eso es lo que nosotros también aquí hacemos bastante énfasis, ¿no? No se trata de Gustavo Petro, se trata de nuestro país, de nuestro amado y hermoso país, potencia mundial de la vida. Dice acá Olmo Dalco, hace rato debimos echar a McNamara, el encargado de negocios gringo, que se lleve sus cables, sus fotos de presidio y su arrogancia. Si nos llega el agua al cuello, que nos llegue. Bolivia mandó a Estados Unidos al carajo 17 años y no se desmoronó. Colombia es digna y no se va a arrastrar. Es la opinión de Olmo Dalco. Pero entonces en todo esto confirmamos, la Cancillería confirma el llamado a consultas del embajador Daniel García y anuncia que habrá una nota verbal en nuevo episodio de tensión con los Estados Unidos. Es un artículo publicado por El Tiempo, pero que Gustavo Petro ha reposteado. Esperen, nos vamos para la cuenta del Presi. Aquí la tiene, véala. Aquí está el repost de Gustavo Petro. Cancillería confirma el llamado a consultas al embajador Daniel García y anuncia que habrá una nota verbal en episodio de tensión con los Estados Unidos. Esto de verdad, no sé hasta qué punto, hace rato han cruzado una línea roja. Y Colombia ni Latinoamérica es el pueblo al sur de los Estados Unidos, ¿no? Como lo decía esa canción de Los Prisioneros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es hora también, por supuesto, de mostrarle su apoyo a Gustavo Petro y por eso, y a nuestro país, que no se nos olvide. Por eso decidí comenzar el video con esa carta que le envían a Gustavo Petro. Aquí está el post donde la da a conocer, donde la divulga. Me envían una carta. Por eso decidí comenzar este video diciéndole que no está solo. Volvemos a decírselo, presidente, usted no está solo. Y cosas como esas que vimos en la carta son las que lo pondrán en la historia reciente como el mejor presidente que ha tenido Colombia. Gústeles o no les guste, es la verdad. Por eso, Presi, Petrovsky, estamos contigo. No estás solo y el pueblo te lo demostrará. El pueblo te lo demostrará y la forma de demostrar todo esto, aparte de apoyarlo, es que este sueño progresista, este camino para la transformación de nuestro país que ha labrado el gobierno del cambio, pues que lo vamos a continuar. Y lo vamos a continuar con una votación histórica para ganarles, como vieron ustedes en la miniatura de este video, como dice Wilson Arias. A veces uno sabe de qué lado estar, simplemente viendo a quienes están del otro lado.
Es una frase de Leonard Cohen, Cepeda presidente. Esta imagen es muy diciente. Es posible la unión. Ayer hablábamos de eso en el video que subí. Hablábamos de esa portada. Los vamos a derrotar. No van a pasar. No van a pasar. Ellos saben que en las urnas pierden. Y lo único que tienen es que venir a atacar a nuestro país, a nuestro presidente, a la soberanía de nuestro país. Un poco de miserables, vendidos, antipatria, que tienen nexos con el narcotráfico, familiares que tienen nexos con el narcotráfico, y por eso estamos pendientes de esas revelaciones que va a hacer Gustavo Petro, hablando de que tiene pruebas, o las utilizará en el momento de su defensa jurídica, ¿no? También estamos esperando las revelaciones del DAS. ¿Qué pasará con esas revelaciones, con los archivos secretos del DAS? ¿Qué dirá el Colorado del Norte cuando vea lo que todos sabemos y queremos que se compruebe con hechos? Que esos políticos, que ese cabeza, la cabeza de esa estrategia es Álvaro Uribe. De eso no nos quepa la menor duda. Que la cabeza de esto es Álvaro Uribe. ¿Qué pasará o qué giro dará las revelaciones de los archivos secretos del DAS, que también están saboteando? Incluso hablando de que el director de esa agencia de los archivos era del M-19, cuando en realidad, como lo ha publicado Gonzalo Guillén, tenía 9 o 10 años. ¿Qué va a pasar? Que no se nos olvide esa otra orden que dio Presidencia, y Gustavo Petro en este momento debería intensificar la orden y que esos archivos secretos del DAS se den a conocer a la opinión pública. Eso tiene que darse. La orden está dada. Vamos a ver qué pasa, porque obviamente continúa el saboteo cada vez que Gustavo Petro da una orden. Y esta orden, que no se nos olvide, es muy importante. Yo, personalmente, me lleno de valor, me lleno de fuerza cuando ocurren estas cosas. Como le dije al señor Salinas en el encuentro con Iván Cepeda, esto se les va a devolver. Esto se va a devolver. Y mientras tanto también esperamos lo que estamos viendo, las reacciones que estamos viendo del mismo pueblo estadounidense. Trump con una desaprobación cada día más alta. El pueblo ya le está gritando: no queremos más Donald Trump. Y por supuesto, esa derecha, esos mismos que vimos en esa portada, están felices. Creen que lo van a lograr y no saben el monstruo que están despertando. Aquí no se trata de violencia. El monstruo, yo creo que el monstruo no está despertando, el monstruo ya está despierto. Queremos que ese monstruo actúe, y ese monstruo es el pueblo, y la forma es votando masivamente para que estos miserables no vuelvan al Congreso, y para darles de una vez por todas esa estocada que por allá a principio de año hablábamos y decíamos que este año tiene que darse la estocada al uribismo. Esperemos. Mientras tanto, respaldamos con toda nuestra fuerza a nuestro país y a nuestro presidente. Y una de esas, por supuesto, la innombrable. Yo creo que esto en algún momento o alguna actuación jurídica, esto que está haciendo Vicky Dávila es un delito. Esperamos también actuaciones de los abogados decentes en Colombia, porque definitivamente, ¿cómo es posible que las autoridades no investiguen a esta mujer? Petro, estás jodido. Las revelaciones de Cambio y la foto de Maduro y Petro vestidos de naranja reconfirman que a Gustavo Petro lo podrían judicializar en Estados Unidos. Lo vengo diciendo hace unas semanas. Trump le quitó la visa, lo llamó líder del narcotráfico y lo metió a la lista Clinton. Lo que no ha hecho la justicia aquí parece que lo hará la justicia de los Estados Unidos. Esto es un delito. Esto es un delito total. Y nos vamos a ver las encuestas de esta mujer. 2%. Y eso
Pero lo que sí no podemos olvidar, así como ella ataca a Gustavo Petro, es esto. Recuerda que un familiar tuyo, Vicky Dávila, sí de verdad que se vistió de naranja, no fue con inteligencia artificial, fue cierto. Y aquí abajo publica Canela, alias Vicky. Estos son los hilos que mueven a tu delincuente familia. Lo que haces con Gustavo Petro y sobre todo con Colombia es ruin. Te están desbaratando los montajes que ahora hacen a través de otra revista porque ya en semana nadie cree. Y que no se nos olvide la actuación de Cambio. La actuación de Cambio. Celebrando prácticamente en ese artículo lo que está ocurriendo con nuestro presidente. Y ahí está. Ahí está. Luis Alberto Monsalvo Géneco, ¿no? Luis Alberto Monsalvo Ramírez, José Alfredo Géneco Zuleta, José Amiro Géneco Martínez, Vicky Dávila, Lucas Géneco, Jorge Géneco Cerchar, Cielo Géneco Cerchar. Todo esto es el clan Géneco. Esualdo Géneco, Hugo Géneco Carrillo, Armando Géneco Mandarino, José Eduardo Géneco Cerchar, Pepe Géneco, Nelson Géneco, Hugo Alberto Géneco, Arregoces, Ñeñe Hernández, Jorge Oñate Los Vínculos, Marquitos Figueroa y Kiko Gómez. Que no se nos olvide eso. Increíble, increíble comenzar la semana de esta forma, pero como lo venimos diciendo, que esto nos dé más fuerza y yo creo que sería hora de otra movilización en las calles. Esperemos a ver qué ocurre en las próximas horas. Aquí, de todas formas, pues estaremos atentos y como digo, no nos atemoriza esto. Esto nos va a dar más fuerza. Seguro que así va a ser. De nosotros depende. Mientras tanto, así, entre la Fuerza Aeroespacial de Colombia y la Armada Nacional, se incautaron en Mar, Colombia, más de 700 kilos de polvo blanco. Así, se respetan los derechos humanos de las personas capturadas. No se les mata. En una operación de interdicción marítima desarrollada en el Caribe colombiano, la Armada de Colombia, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, interceptó una lancha tipo Go Fast a 60 millas de la estación de guardacostas de Coveñas. Durante la inspección fueron hallados 732 kilogramos de clorhidrato de cocaína, valorados aproximadamente en $35 millones. Esta operación representa un duro golpe a las finanzas y a la capacidad logística del narcotráfico transnacional. En el procedimiento fueron capturados también 3 tripulantes extranjeros, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Ahí vieron la actuación de nuestra Armada, ¿no? De nuestras fuerzas militares, sin un muerto y una gran incautación, como lo dijo Gustavo Petro. Entre la Fuerza Aeroespacial de Colombia y la Armada Nacional se incautaron en el mar de Colombia más de 700 kilos de polvo blanco. Así se respetan los derechos humanos de las personas capturadas. No se les mata. Estamos entonces y estaremos pendientes, por supuesto, de lo que ocurra en las siguientes horas. Vamos a ver qué reacciones toma Gustavo Petro. Estaremos esperando esa nota por parte de la Cancillería, esa nota de protesta ante los Estados Unidos por parte de la Cancillería, pero tenemos que hablar de más cosas y por supuesto estamos en modo CELAC, ¿no? Modo cumbre, CELAC, Unión Europea. Y uno de los momentos que estábamos esperando era ese perdón que tiene o que tenía que pedir el Estado colombiano, el perdón a la Unión Patriótica, donde Gustavo Petro reconoce la corresponsabilidad del Estado junto a los paramilitares en el genocidio político. Esos mismos causantes de ese genocidio en Colombia son los mismos que están alineados con el Colorado del Norte. Esos son los mismos que incluso niegan, ¿no? Vimos a la Cabal la forma tan miserable como negó estos hechos.
Pues Gustavo Petro, como lo digo, estábamos esperando ese momento con banderas al viento, la memoria viva, familiares, participantes y seguidores del partido Unión Patriótica se reunieron en un emotivo acto de reconocimiento, reparación y perdón a las víctimas. Un momento para honrar la verdad, la justicia y la esperanza en el marco de la cuarta cumbre CELAC Unión Europea. Pues ese momento, como lo digo, se dio el día de ayer y aquí lo tenemos, imágenes de RTBC Noticias. Sino nosotros, la cúpula militar y policial y el gobierno civil, a nombre de ese Estado que no está aquí y el que está aquí, le pido perdón a la Unión Patriótica porque este Estado fue corresponsable del genocidio político. Y le pido a la gente que está aquí y a quien me escucha y más allá, porque tenemos que ir de vereda en vereda, de municipio en municipio, que no solo vienen unas elecciones en las que yo no puedo participar, sino que viene una defensa de la dignidad de la soberanía nacional, que cuando vengan aquí a amenazarnos, no acepto amenazas, nos vamos a levantar por millones, porque es cierta la profecía, si el águila dorada ataca al cóndor, el jaguar americano despierta. Y somos jaguares, machos y hembras, somos jaguares, conciencia. Estamos despertando y nos van a despertar quizás a la fuerza. Pero ese despertar será huracanado y tormentoso quizás, pero feliz, alegre. Seremos jaguares bailando por la dignidad de Colombia. Seremos jaguares bailando para revivir a Bolívar, que está ahí anclado aún a ese monumento del Facio que le hicieron en la Quinta de Bolívar. Seremos jaguares para dejar los 100 años de soledad. Serán millones los que aquí sin armas se van a levantar contra la amenaza de quienes están vinculados a la lista de Epstein. No nos dejaremos manejar de pedófilos. Haremos democracia, construiremos dignidad. Y no hablo de Trump, que no se equivoque, hablo de Andrés Pastrana, que es el que ha organizado este infundio contra el presidente de Colombia a través de su amigo Bernie Moreno y de sus hermanos, que son los ladrones que hubo en su gobierno, Banco del Pacífico y volteo de tierras en la sabana de Bogotá, denunciados por el que hoy es el presidente de la República. Les pido perdón a nombre del Estado para que revivan sus muertos a través de la lucha del pueblo que viene. Es una manera de revivir, todos lo sabemos. No morimos, definitivamente la energía sigue. Dice la segunda ley de la termodinámica en física: ni se crea ni se destruye, se transforma. Y la energía de estas miles de personas que, siendo militantes de la Unión Patriótica y teniendo sueños en los años 82 al año 2000, esas energías otra vez están aquí multiplicadas por miles. Ahora somos millones, ahora no nos pueden asesinar, ahora somos el corazón, la esperanza del pueblo de Colombia, ahora somos una bandera erguida y no la vamos a dejar. No vamos a dejar que la insulten, no vamos a dejar que la escupan en sangre. Vamos a levantarnos en dignidad con las manos, porque las manos de millones y millones detendrán a los pedófilos. Gracias, muy amables por haberme escuchado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia, condenó al Estado colombiano por 14 motivos en la corresponsabilidad del asesinato de ese 1938 militantes de la Unión Patriótica, partido de izquierda colombiano, en el periodo de 1984 al 2000. Ordenó pedir perdón ante las víctimas al Estado colombiano. El Estado es el ejecutivo responsable de la fuerza pública, el Congreso de la República y el Poder Judicial.
Aquí, en Santa Marta, el corazón del mundo, no hay un solo presidente de las Cortes Judiciales. No está el presidente del Senado ni de la Cámara. Todos fueron invitados. ¿Qué significa esta displicencia estatal contra no solo una sentencia que obliga, sino ante un genocidio? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el mensaje? Es obvio que ellos no iban a estar porque ellos representan a los exterminadores de la Unión Patriótica, como lo dice Canela, y estamos plenamente de acuerdo. Eso es un mensaje. Eso es un mensaje. ¿En qué lista aparece el señor Andrés Pastrana? En la lista, no digo que aparece en la lista, aparece de amigo de Epstein. Y ahora sí amarra el negocio. Un clan de pedófilos quiere acabar la democracia en Colombia. Duro, sí, pero ahí está la realidad. Y para que no salga la lista, entonces nos envían acorazados a matar pescadores de esta ciudad y amenazar al vecino que si dictador o no. ¿Cómo que el pueblo de Colombia va a aplaudir que invadan a su hermano, que no es el presidente sino el pueblo de Venezuela? ¿Cuándo? Seríamos así de traidores y de vendidos, de que nuestra propia sangre la traicionamos, o el pueblo del Ecuador, o el pueblo de Panamá, o el pueblo de Venezuela no es nuestro propio pueblo. Y entonces quieren que el presidente haga lo que quería hacer Duque, cobarde, prestar las tierras de Colombia para que desde ahí se invadiera a un país hermano que tiene la misma historia que nosotros, porque allá nació Bolívar y vino a morir aquí. Repetimos, ¿no? Incluso lo voy a tomar como título del video. Se tenía que decir, y Gustavo Petro lo ha dicho. Muy bien. muy bien esa parte. Vamos a ver con qué brincan ahora. Nos imaginamos los brincos, cómo irán a saltar. Pero bueno, que salten. Nosotros a rodear a nuestro país, a nuestro gobierno, a nuestro presidente. Seguimos entonces con la cumbre CELAC y por supuesto, pues yo estaba muy pendiente de Pedro Sánchez. Incluso le dije a mi esposa, vale, cuidado a los medios, y estoy pendiente que ella me lo informe. Los medios se la van a montar seguramente, los medios de derecha y extrema derecha que en España, abundan. Ya sabemos cuáles son sus movimientos. Y seguramente se la van a montar a Sánchez por haber estado en Santa Marta, por haberse tomado foto con Petro y por haberse tomado fotos con Armando Benedetti. Vamos a esperar la actuación de esos medios también muy coordinados, ¿no? Incluso sabemos que empresas españolas como el Grupo Prisa manejan varios medios aquí en Colombia, algo que no me parece justo. No me parece justo. Y medios patrocinados, dueños de ese Grupo Prisa, que lo único que hacen es utilizar el espectro electromagnético para atacar, mentir y engañar al pueblo. Atacan a nuestro gobierno, le mienten al pueblo. Nosotros, según la Constitución, que claro que es que la Constitución, esta gente, Constitución, y ya saben por dónde se la pasan, ¿no? Ahí dice, ¿no? El derecho que tenemos todos a recibir información veraz y más si se está utilizando el espectro electromagnético. Pero no pasa nada, ¿no? Increíble. Entonces estábamos muy pendientes también de las imágenes de Pedro Sánchez, por supuesto, de más imágenes, pero en lo personal, pues quería ver a Pedro Sánchez allá en Santa Marta. Gustavo Petro publica, hablamos ya cosas más positivas, cosas buenas que ha dejado, por supuesto, grandes cosas que ha dejado esa cumbre CELAC Unión Europea, donde florece la arbitrariedad y la barbarie, también crece la ayuda mutua y la democracia global.
sin imposiciones. Levantamos al mundo la bandera de la multilateralidad. Desde el corazón del mundo, Santa Marta, cumbre de la CELAC, Unión Europea. Y aquí vemos esta foto, espere, la ampliamos. Aquí la ampliamos. A ver, esta. Aquí están, vemos a todos los líderes con sus mochilas. No tengo idea, no voy a decir que son guayús, no sé. Bueno, pero las mochilas, esas mochilas tan apetecidas. Y aquí vemos a Pedrito. Aquí está Pedro Sánchez con su mochila. Y todos los representantes de todos los países. Una foto que de verdad nos muestra también, ¿no? Ese respaldo, como dice también Gustavo Petro a través de su post, esa ayuda mutua y la democracia global. Sin imposiciones, se levanta al mundo la bandera de la multilateralidad. Nos vamos para la cuenta de Pedro Sánchez. España está y seguirá estando al lado de América Latina y el Caribe. En un mundo incierto, reformamos la Alianza Unión Europea CELAC para impulsar la cooperación, el multilateralismo y la prosperidad a ambos lados del Atlántico. Una relación estratégica clave para la estabilidad y el progreso de nuestras regiones. Y ahí vemos más imágenes de Petro, ahí ven a Pedro Sánchez. Me encanta. Vamos a ver la mochila, qué pasa con la mochila. Me encanta ver a Pedro Sánchez, por supuesto, ya se los manifesté el día de ayer. Tengo un gran cariño, un gran aprecio y, por supuesto, a España, ¿no? Le debo mucho también al país europeo que, en mi caso, me ha abierto las puertas y me ha brindado muchas oportunidades para surgir, para salir adelante, podemos decirlo, en compañía de mi familia, cómo no. Por supuesto, yo siempre estaré agradecido a España. Y sí, es mi segunda patria. Ustedes ya lo saben, tengo hasta hijo español. Mateo, Mateo también es español. Y Benji, el que está en España, también es un perrito español. En fin, muchas cosas, por supuesto, que agradecerle a España. Y también agradecemos entonces la presencia de Pedro Sánchez en esa cumbre CELAC y ese apoyo que nos ha mostrado también a nuestro país. También vemos por aquí en la cuenta de la Moncloa, el presidente Pedro Sánchez se ha reunido con Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de la agencia CAF. Han abordado el papel de la CAF en la financiación de proyectos en desarrollo de América Latina y el Caribe, y también, pues, obviamente, en el marco del Global Gateway. Pues ahí vemos la imagen de Pedro Sánchez. Pues yo creo que ya estará rumbo, si no ya está en España. Estoy viendo la cuenta de X, pero por el momento la última publicación que ha tenido es esta. Entonces, pues eso era también lo que quería mostrarles en lo que tiene que ver con la presencia del gobierno de España en esta cumbre CELAC Unión Europea, que como lo presentíamos, un éxito total. Felicitaciones, Santa Marta. Felicitaciones, muchas, también obviamente al gobierno, la organización, la Cancillería, un trabajo que no podemos dejar pasar por alto, el trabajo de Yolanda Villavicencio, nuestra canciller, tan criticada y tan hermosa que ha sido su labor desde que llegó a esa Cancillería. Un ejemplo, la canciller Yolanda Villavicencio. Bueno, llegamos así entonces a las ñapitas, al vendaje, al bonus track que tenemos preparado el día de hoy, como siempre, en nuestro contenido en Colombia con C. No se me vaya, porque todavía hay más. Y la primera ñapita, como lo dije anteriormente y por allá, antes en el video, hablamos de los archivos secretos del DAS, la orden de Gustavo Petro. Resulta que el portalucho Cambio publicó: en archivos del extinto DAS, unidad de búsqueda encontró datos claves de 321 personas desaparecidas. ¿Qué significa esto? La respuesta la da Gustavo Petro.
¿Qué significa que el Departamento de Seguridad adscrito a la Presidencia de la República hiciera inteligencia sobre 321 personas y éstas hubieran desaparecido después? Significa que desde Presidencia, en anteriores gobiernos, esos mismos que están alineados con el Colorado del Norte, en anteriores gobiernos, dependencias oficiales organizaron desaparición forzada de personas. Ese es el miedo. Y por eso necesitamos que esa orden que dio Gustavo Petro se haga efectiva. Ya hemos visto los saboteos, los ataques que incluso está recibiendo el director de estos archivos, incluso vinculándolo a un grupo armado como el M-19, un ex grupo guerrillero como el M-19, cuando en realidad este señor tenía entre 9 y 10 años de edad. El director de esos archivos, el que está haciendo esa labor, pues está siendo atacado. Obviamente, ¿de dónde vienen esos ataques? Pues del centro democrático, de esa gente que, repito, están alineados con el Colorado del Norte. A Petro no lo van a callar. Contundente acción el haber desclasificado los archivos del DAS. ¿Dónde? Eso todos lo sabíamos. Que abrir esa puerta va a desvelar una vergonzosa verdad. El holocausto al pueblo colombiano. Eso fue y sigue siendo una realidad. Así, esa derecha nefasta, alineada con el Colorado del Norte, pretendan borrarla. Por eso también todos estos movimientos, y esperamos que esa orden se haga efectiva y que eso salga a la luz ya. Tiene que ser así. Pero hablando precisamente de esa derecha nefasta, criminal de Colombia, vamos a ir a la cuenta de Gustavo Bolívar y su columna, la columna que ha publicado el domingo, el día de ayer. La columna lleva por título Si la derecha vuelve en 2026 por Gustavo Bolívar. Colombia es hoy, según varios rankings, uno de los 3 países más desiguales del planeta. Esta semana apareció en el primer lugar en la página Our World in Data. Y en junio había aparecido tercero, después de Namibia y Sudáfrica. En un ranking elaborado por la ONU, tomemos cualquiera como referencia. Lo sustancial es que somos una de las sociedades donde la brecha de desigualdad es más enorme entre 202 naciones. Esa desigualdad que se mide en el índice Gini fue lo que recibimos en el 2022 y que por la férrea oposición del Congreso, por la lentitud y politización de la Corte Constitucional o por las demandas contra las transformaciones sociales no hemos podido revertir significativamente. Un país con una desigualdad tan aberrante jamás, nunca puede aspirar a vivir en paz. Pero esto es algo que al parecer no les preocupa a las élites políticas y empresariales, a juzgar por el desprecio con el que miran cada proceso de paz que se emprende en Colombia. De hecho, muchas de esas élites financiaron la campaña del no a la paz en 2016, donando gruesas sumas de dinero al Centro Democrático, líder y posterior ganador de esa campaña. Esta falta de empatía tiene un origen. Vivimos en un país donde la violencia poco se siente en las ciudades donde tienen sede esas empresas y donde viven esos empresarios, sin contar los que viven fuera de Colombia. Y los que viven en ciudades de Colombia andan con esquemas de seguridad, en carros blindados, muchas veces suministrados por el propio Estado. Por eso a esas élites poco les importa lo que le ocurra en los territorios olvidados donde se vive la violencia real. ¿Qué les importa la motobomba en Toribío? ¿Qué les importa la masacre en Tibú o el asesinato de líderes sociales en los Montes de María o el cilindro bomba sobre Caloto? ¿Qué les importa? Nunca lo sienten. Por eso no les importa acabar con la desigualdad y por eso se atraviesan a cada proyecto del gobierno del cambio tendiente a superar esa injusticia social. Aquí hay 2 conclusiones importantes. Una, que no les importa la desigualdad social, así esta sea por la causa estructural de la violencia. Y 2, que no les importa la paz, porque muy difícilmente son tocados por la violencia. Sin embargo, contra viento y marea, a pesar del golpe blando que inició el mismo día en que se posesionó Gustavo Petro, 1191 días, hemos avanzado.
Hay casi 2 millones de pobres menos. Hay más de 1,5 millones de viejitos que viven en pobreza extrema con 3 platos de comida en sus mesas. Hay 46,000 madres comunitarias que tendrán una pensión. Hay casi 100,000 soldados de la patria, todos pobres, todos pueblo, que multiplicaron 8 veces su ingreso al pasar de recibir 200,000 pesos en anteriores gobiernos a 1.6 millones en enero próximo. Hay miles de familias campesinas que se han vuelto propietarios de la tierra. Y todos esos logros, justamente los que desaparecerán si permitimos el regreso de la derecha. Lo primero que desaparecerá es el bono pensional. No hace falta decir mucho. Paloma Valencia, una de las aspirantes a la presidencia, ha demandado 2 veces la reforma pensional que debió haber entrado en vigencia en julio de este año. Haciendo un gran esfuerzo fiscal y para no jugar con la comida de los más pobres, el presidente Petro ordenó empezar a pagar el bono de 230,000 pesos a mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75. Pero la reforma contempla esos pagos a mayores de 60 años. Por eso no se llega aún a los 3 millones de beneficiarios. Lo segundo, que con toda seguridad desaparecerá, es el 1,000,000 de hectáreas de tierra fértil que el gobierno está entregando a los campesinos más pobres en Colombia. Ya se sabe cómo les va a los campesinos en gobiernos de derecha. En el pasado fueron expropiados a sangre y fuego de 6 millones de hectáreas bajo la complicidad del Estado que patrocinó a los grupos paramilitares que cometieron la mayoría de las masacres y desplazamientos. Pues en un gobierno de alguien que ha prometido llegar a destriparla a la izquierda, es muy fácil suponer que vendrá un empoderamiento del paramilitarismo y una desprotección a nuestros campesinos que desembocará necesariamente en que esas tierras volverán a manos de los paramilitares y los clanes políticos regionales, tenientes de buena fe, que al final terminan siendo los beneficiarios. Otra cosa que disminuirá es el poder adquisitivo de los trabajadores, que en este gobierno ha visto elevar sus salarios en un 37.5% y con el alza que se decretará en diciembre puede llegar a 45%. Esto ha traído más bienestar a las familias más pobres y, aunque no lo reconozcan los gurús de la economía de derecha, más empleo por una simple y lógica ecuación. A mayor ingreso real de la masa, más consumo. A mayor consumo, más producción. A mayor producción, mayor mano de obra empleada. Por eso el desempleo descendió a su más bajo nivel en 25 años. Hoy se sitúa en 8.2%, cuando lo recibimos en casi 11 puntos. Pues la derecha, que se asusta cada diciembre cuando Petro le sube el salario a los trabajadores varios puntos por encima de la inflación, volverá con su tacañería de siempre a regatear 5,000 o 10,000 pesos de más en el salario mínimo de quien contribuye a generar su propia riqueza. Y aunque lo nieguen, porque son negacionistas de toda causa progresista, el haber puesto más plata en el bolsillo de millones de trabajadores ha traído como consecuencia un incremento significativo del consumo. Este año se baten récords de motocicletas vendidas, 1 millón, y el comercio reporta incremento en las ventas del 17% en julio. Las ventas de autos volverán a niveles prepandémicos y la Cámara de Comercio reporta nivel récord de nuevas empresas, unas 900,000, según el RUES, el Registro Único Empresarial y Social, en los últimos años, aunque para los medios la noticia sea el cierre de unas cuantas. Esto, desde luego, ha contribuido al enorme crecimiento de la industria y el sector comercio en este año. Las cifras hablan por sí solas. La Bolsa de Colombia llegó a récord de 2,000 puntos, lo que significa un crecimiento de más del 40%. Una de las de mayor crecimiento en el mundo. Es decir, un inversionista con un capital en acciones de 1,000 millones hoy tiene en su cuenta 1,400 millones. Eso no solo no convirtió a nuestros ricos en pobres quebrados y expropiados como lo vaticinaban en campaña, sino que los ha enriquecido exponencialmente, más que en cualquier gobierno de derecha. Para la muestra, varios botones. El grupo Argos reporta ganancias del 47% para sus accionistas en 2025. El grupo Nutresa hasta junio ya había vendido 10.5 billones. El grupo Éxito registró en su primer semestre las mayores utilidades en 10 años y las pequeñas y medianas empresas, según Super Sociedades, reportaron ingresos en 2024 por 99.5 billones, una cifra igual
a la que ganara el sector financiero este año, porque ya en junio reportaron utilidades por 57 billones de pesos. Agreguémosle a este hermoso panorama que tiene desconcertados a los candidatos de derecha por cuanto no tienen por dónde volver a posicionar la narrativa del castrochavismo, que las exportaciones crecieron un 11.1%, que las exportaciones agropecuarias crecieron un 29% en septiembre. Súmele a esto que Avianca volvió a poner en negro sus cifras después de 10 años, con un aumento del 32% en el flujo interno de pasajeros, que el turismo pasó de 4 millones de visitantes no residentes antes del 2022 a casi 8 millones en este gobierno, y que el crecimiento proyectado para este año es del 2.6%. 4 puntos por encima del crecimiento promedio de Latinoamérica. Y la inflación controlada y el dólar sobre los 3.700. Jaque mate. El euro lo vimos a 4.300 hoy, paréntesis. ¿Cómo lo ven? Es mucho lo que se puede perder en el regreso de la derecha, especialmente en el pago de la deuda social, el recorte de brechas de desigualdad. Es el 1.000.000 de cupos gratis en las universidades, la exitosa transición energética que se está llevando a cabo. No es solo el cierre de la frontera con Venezuela afectando el revitalizado comercio de Cúcuta y sus alrededores. Es mucho más, es la desactivación de un nuevo estallido social atacando las causas estructurales de la pobreza, porque no vinimos a acabar con el capitalismo, vinimos a humanizarlo, y Colombia lo sabe. Los empresarios también lo saben, pero no lo reconocen. No les conviene porque sus amigos pierden las elecciones. Los hechos desmienten con datos a quienes consiguen votos asustando a la gente, a los que siembran mentiras para desalentar a los electores indecisos, a quienes arman incendios para después vender extintores en época electoral. El pueblo no es tonto. Esos 2.7 millones de votos del 26 de octubre y ese 44% de popularidad del presidente Petro en su último año dicen muchas cosas. Mandan mensajes que afortunadamente la derecha no ha sabido leer. El más importante, que estamos a 7 puntos de ganar en primera vuelta. Esa sería los 15 millones que hablamos. Que deje de hablar fantasías. ¿Cuáles fantasías? ¿Por qué no lo vamos a poder hacer? ¿Por qué no vamos a lograr esos 15 millones mínimo de votos? Siempre lo diré, nos pusimos muy alevositos, ¿no? Consulta popular, el pueblo va a responder con la consulta popular, necesitábamos 15 millones, hágale papá. ¿Por qué no? ¿Y cuáles 5 millones para la elección de Senado y Cámara de Representantes? Vamos por 9, 10 millones. ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Es una cifra ambiciosa. Hombre, es que si no somos ambiciosos con la transformación de mi país, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que hacer eso. No 55, 86, vamos por el 65, 100. ¿O qué? ¿O vamos a permitir que todo esto que está exponiendo Gustavo Bolívar regrese a nuestro país? ¿Lo vamos a permitir? ¿De quién depende? De nosotros, ¿cierto? Y por supuesto, de esas directivas, de esos líderes políticos que se den cuenta. Ojalá que en este momento lo que más necesitamos es la unión, no egos partidistas, egos que el propio Gustavo Petro ha denunciado. Nosotros no vamos a echarle más leña al fuego. Estaremos muy pendientes y esperando que el pacto histórico actúe de manera legal, seria, responsable y teniendo en cuenta el caso de los colombianos en el exterior, de la votación de los colombianos en el exterior y de esa participación de nosotros para poder elegir nuestro representante. Esperamos, no vamos a echarle leña al fuego más. Esperamos que actúen con responsabilidad, con altura, porque el momento que el país necesita es ese. Altura, responsabilidad, conciencia por parte de nosotros y altura, responsabilidad, conciencia del momento tan decisivo para nuestro país, de esos líderes políticos, de esos representantes directivos del pacto histórico que se debería llamar pacto humano. He dicho. Listo. Siguiente ñapita. Escuchamos entonces la columna de Gustavo Bolívar, excelente columna.
nos da autorización para reproducirla y por supuesto aquí lo haremos porque de verdad me gusta ese espacio que está creando el gran Gustavo Bolívar. Hablamos ahí entonces de datos, ¿no? Del salario mínimo. Y eso queda reflejado en lo que escribe Gustavo Bolívar en este post de Wilson Arias. Y los buscan como expertos. Casi siempre son los mismos apellidos para que opinen siempre contra la clase trabajadora. ¿Qué esperaban que dijera Jaime Alberto Cabal sobre el salario mínimo del 2026? Este medio de ultraderecha mundial, porque lo vemos en Argentina, lo vemos en España, Infobae. ¿Qué esperaban que le dijera Jaime Alberto Cabal sobre el salario mínimo del 2026? Es que no tienen más a quién entrevistar, o por lo menos pongan 2 puntos, ¿no? Dos visiones en estos artículos periodísticos influenciados por la extrema derecha. Es increíble lo que ocurre con los medios y no pasa absolutamente nada. La historia recordará el papel de esos medios nefastos con nuestro país. No con el gobierno, no con Petrovsky, no. La historia lo recordará como unos nefastos, mentirosos, vendidos a intereses personales que no cumplieron su objetivo, que era informar como debe ser, con verdades. Aquí nadie les está diciendo sean petristas, pero no sean miserables. Digan la verdad, que es un derecho que tenemos todos por la Constitución, que están acostumbrados a pasarse por la faja y por eso les molesta que se hable de reformar esa Constitución que está anticuada, que necesita una actualización y se necesita también en Colombia una reforma política. La historia se acordará de ustedes, Caracol, RCN, Semana, Cambio y todos esos medios vendidos, que lo único que reproducen es mentira. Y no digo palabras, ¿por qué? Ya sabemos qué ocurre, ¿no? Pone acá, Fenalco criticó el valor del salario mínimo en Colombia para 2024, es un aumento exagerado. Salario mínimo 2025, el grave error de Petro con el aumento y que complica a quienes buscarán empleo. ¿De qué hablan, Daniela Mazo González? ¿De qué habla, periodista de pacotilla? Presuntamente vendida a los intereses de un medio que ni siquiera es de Colombia. Porque este medio es como argentino, no sé de dónde es que nace. Pero no es de Colombia. Aquí tiene una filial, llamémoslo así, ¿no? Infobae, sépanlo todos ustedes. Un medio de extrema derecha que, como todos los otros medios, mienten a los colombianos, intervienen en nuestro país para mentir. Eso es lo que hacen estos medios. Infobae, como este Pasquín. A veces uno no sabe de qué lado estar. A veces uno sabe de qué lado estar simplemente viendo quiénes están del otro lado. A esto es lo que vamos a derrotar. A estos sinvergüenzas. Es que mire las caras, mire quiénes están ahí. Peñalosa, Fajardo, Luna, Oviedo, el triste gato Hello Kitty, la potranca Hello Kitty del Ubérrimo. Cárdenas. El papá de Miguel Uribe, miserable. La innombrable Pinzón, la bruja Cabal, el lagarto de Juan Fernando Galán, del Galán ¿No? Esos son. Y los vamos a derrotar. Esto lo vamos a poner, deberíamos tenerlo todos puestos así como hacen los equipos de fútbol, utilizando esa motivación deportiva, tenerlos ahí, aunque yo sé que da repulsina. Pero que esto nos motive. 15 millones de votos. Y ganamos en primera vuelta. Estamos a 7 puntos de lograrlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Imagínense ese escenario. ¿Cómo sería para esa derecha criminal de Colombia? Y nuestro representante, nuestro próximo presidente, es él. Va a ser él. ¿O no? No lo están viendo, perdón. El gran Iván Cepeda.
Siguiente ñapita. Ya vamos llegando al final de este contenido. La publicación que acaba de hacer Wilson Arias en el momento que estoy grabando este video, le envía este mensaje a la ministra Irene Vélez. Ministra, le pedimos por favor reunirse con las organizaciones ambientales para definir los lineamientos sobre el monocultivo del aguacate Hass. Los territorios llevan décadas trabajando sobre ello y tienen que ser escuchados. Por supuesto, le vamos a dar visibilidad a esta petición que hace Wilson Arias y ese mensaje a la ministra Irene Vélez. Hola, este es un mensaje para la ministra Irene Vélez y para la sociedad en su conjunto. Hay una grandísima preocupación a propósito de los lineamientos del Ministerio del Medio Ambiente sobre el tema de la siembra del aguacate Hass. Estoy con Viviana Viera, ambientalista del eje cafetero de Ecogénova, y tiene un mensaje para usted, señora ministra. Desde hace varios años estamos denunciando los impactos devastadores que están teniendo los monocultivos del aguacate Hass en las zonas altas cordilleranas del país. Estos lineamientos que ustedes sacan son muy complicados porque primero mezclan todos los tipos de aguacate, viendo que el aguacate Hass es el que tiene un consumo muy alto y el que está haciendo la deforestación y creando las graves afectaciones porque se produce una gran escala de agroindustria. Este nuevo borrador, donde no nos han contactado a las organizaciones como tal para que podamos seguir trabajando y aportando, nos preocupa muchísimo porque se han retirado unas informaciones en las que ya habíamos avanzado, denunciado desde hace ya bastante tiempo. Solicitamos, señora ministra, que se revea este documento y que se siente con las organizaciones ambientales, que nos reciba para que podamos trabajar en unos lineamientos que sean realmente sostenibles sobre los monocultivos de aguacate Hass. Bueno, una invitación al ministerio para que democraticemos de verdad la discusión, que se considere ciertamente y en democracia real y no formal la participación de la comunidad y a la propia comunidad a estar listos a la movilización porque pronto la atendemos en defensa del medio ambiente y de nuestros derechos. Ahí queda la denuncia que hace Wilson Arias con el tema del aguacate Hass. Esperamos que sean escuchados, por supuesto. Y terminamos este video. Estoy revisando la cuenta de nuestro Lord Petrovsky, por supuesto. Pero vamos a cerrar. A ver si hay algo nuevo por aquí. No, yo te daré una rosa roja que se llama Libertad y Democracia. Colombia Libre. Esto es una publicación, la última publicación que ha hecho. Pero entonces, para cerrar este video, quiero traer este trino que acaba de publicar Angélica Monsalve. Si en Colombia existiera un premio al periodista más lambón y arrastrado, este se lo ganaría sin competencia y por amplia ventaja. Giovanni Celis Sarmiento. Y Giovanni Celis, resulta que nos vamos al perfil de este personaje. Ahí lo vemos. Es un arrastrado vendepatria, director de Red Más Noticias. Entonces le preguntamos a la inteligencia artificial, oiga, ¿quién es el director de Red Más Noticias? Y nos dice, Red Más Noticias pertenece a... Claro, espere a ver si lo puedo compartir para publicarlo. Lo que venimos hablando, ¿no? Esa intromisión de medios extranjeros, aquí, con el espectro electromagnético, utilizando nuestro espectro electromagnético para engañar y para mentir. Red Más Noticias pertenece a Claro Media. Listo. La unidad de negocio de comunicaciones de Claro Colombia, y por tanto su propietario es América Móvil, que es el dueño de Claro. El noticiero es parte de la oferta extranjero. Eso es otro tema, ¿no? Otro tema que no debemos dejar pasar por alto. Llegamos así entonces al final de nuestro contenido. Espere, me pego la repasadita también a la cuenta de nuestro próximo presidente con más de 15 millones y medio de votos. ¿Cierto? Que lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. No hay nada nuevo en la cuenta del senador Iván Cepeda, senador y nuestro candidato. Tiene musiquita. El pacto histórico es la principal fuerza de Colombia. Imágenes allá en la hermosa ciudad de Pasto, a la que les envío abrazotes ancestrales desde Bogotá, Colombia, como también se los envío a todo el resto del mundo. Desde muchas partes del mundo también recibimos mensajes, recibimos audiencia, nos informan de su audiencia en el mundo, en Colombia. Para todos, abrazos ancestrales y fuerza
Fuerza, que esta semana 46, va a ser una semana de victoria. El viernes hablamos y verá. No es que vuelva hasta el viernes, no. Vamos recopilando información y el viernes sacamos la conclusión. Si ha sido, o el sábado, si ha sido o no, una semana de victoria. Yo deseo de corazón que así sea para todos ustedes. Todos y todas ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por su mensaje, muchísimas gracias por su buena vibra, por sus mensajes diciéndome que les gusta mi trabajo. Eso nos llena de fuerza. Y vamos a dejar de criticar, digámoslo así, no vamos a dejar de comparar tanto España con Colombia. Simplemente vamos a hacer de ahora en adelante una autocrítica. Y comienzo con la primera. Ayer me fui por la tarde con Mateo, nos fuimos para Zipaquirá. Yo viví en Zipaquirá unos mesecitos. Estuve en Zipaquirá, vivía ahí cerca, ¿cómo se llama? Esta Ciudadela con subsidio. Pues precisamente ayer me metí por allá por Zipaquirá. ¿Cómo ha crecido Zipaquirá? ¿Cómo ha cambiado? He visto no siempre el desarrollo de ese edificio, ¿no? Oiga, pero el mismo hueco hace 8 años. Más. Perdón, 8 años. El mismo huequito. Allá encima. Una de las partes que estuve. Me conocía ese hueco de memoria. Y ayer, ahí sigue. Un poco más grande, pero ahí sigue el mismo hueco. Igual ocurrió también en Bucaramanga, en el barrio, en Cañaveral. Oiga, el mismo hueco de toda la vida hace 8 años. No, ¿cuáles 8 años? Y eso fue cuando vine la vez pasada que pasé por Bucaramanga. Ahí estaba, bajando de Las Llaves hacia el colegio Cambridge. Ahí estaban los mismos huecos. ¿Eso cómo puede ser? Entonces vamos a dejar tanto de hacer la comparativa de España con Colombia. A muchas personas le puede molestar eso, como a otras personas también me han dicho, ay, me gusta que hable de cosas de allá. Pues trataremos entonces de no comparar, sino de hacer autocrítica y de traer las cosas buenas, que yo antes que comparar lo que digo es, ¿por qué allá sí y aquí no? ¿Por qué? Eso es lo que yo trato de decir, no menospreciar nuestro país, para nada, con todos sus problemas, que son problemas, hay problemas estructurales, hay problemas grandes, hay problemas de todo tipo, pero mucho del problema es este. Y eso sí no lo puedo dejar de decir. El cambio es cambiando. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazos, gracias, miles de bendiciones y feliz semana 46 de este 2025. ¡Mua! Suscríbanse al canal, las personas que no lo han hecho, ya lo saben, es absolutamente gratis. Estamos mejorando las estadísticas, pero necesitamos que activen la campanita, que se suscriban, que le den like, compartir a todo nuestro contenido, porque ya saben que nos tienen por ahí como en la sombra, y eso nos preocupa. Mateito, aquí llego, ¿sí lo escuchan? Hace... Oiga, señor Mateo. Nos vemos. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo.